y la persona se siente parte, la persona se siente incluida. Vuelvo a compartir. La ausencia de seguridad psicológica puede neutralizar el rendimiento, paralizar el potencial y destruir el sentido de autoestima de una persona. Las consecuencias son terribles, por eso digo que son parientes de los riesgos psicosociales. No podemos elegir la diversidad existe, solo nos queda aceptarla y es maravilloso que exista. Nuestro trabajo es aceptarla. Moralmente lo que es importante es incluir a esos otros como legítimos otros con miradas diferentes, siempre y cuando no generen daño. El segundo punto es la seguridad de aprendizaje, y acá es donde se necesita esa mentalidad de explorador, con curiosidad, flexibilidad. Y entender que es en la etapa de aprendizaje donde nuestros colaboradores pueden cometer errores porque están aprendiendo. Y hemos visto también en organizaciones con muy baja seguridad psicológica, como ante la elevada rotación de personal, los mandaban a su lugar de trabajo sin estar completamente formados y después los castigaban por los errores que cometían. Estas personas se iban al poco tiempo y la causa era muy clara, no había seguridad para el aprendizaje. Las personas aprenden en un proceso de aprendizaje, necesitan tiempo y una vez que han aprendido el concepto necesitan entrenarse en lo que tienen que hacer hasta que esa conducta se afiance. Y necesitan en esa etapa supervisión y acompañamiento. Lo mismo pasa con nuestros hijos en la vida. Como a veces el grave problema es que cuando aún no han aprendido la etapa que les corresponda, se les dan autonomía y una responsabilidad a la cual no pueden hacer frente, porque no han aprendido, no han alcanzado esa etapa de desarrollo. ¿Cómo es la seguridad de aprendizaje en las organizaciones a las cuales ustedes pertenecen? Se trata de organizaciones que aprenden, existe la seguridad para que las personas puedan avanzar en ese proceso de aprendizaje, a lo largo del cual se les va dando autonomía de la mano de responsabilidad, pero siempre fundamentado sobre datos, sobre hechos, sobre ese avance. Y entender que en esa etapa es donde más errores pueden cometerse. Y acá me gustaría aclarar algo, dejo de compartir un momento para poder acercarme un poquito más a ustedes, que tiene que ver con los tipos de trabajo, para que se entienda cuando hablo del error, y podríamos hablar las 2 horas siguientes de esto, pero básicamente hay trabajos más rutinarios, en donde se entrenan las personas para que la posibilidad de un error disminuya, pero no va a poder ser cero. Buscamos seguridad psicológica para que se advierta rápidamente o se comunique rápidamente y se minimicen las consecuencias de un error. Hay otros trabajos en donde más allá del entrenamiento, el conocimiento y demás, como una cirugía cardiovascular, son enormes la cantidad de factores que pueden contribuir a que algo falle, a que algo no resulte. Y ahí es esencial la seguridad psicológica para que de manera inmediata se pueda avanzar a resolver cualquier inconveniente que aparezca en la medida de las posibilidades. Y hay trabajos como todos los que tengan que ver con innovación, como Pixar, que hace películas maravillosas, donde se requiere fallar mucho y fallar rápido en procesos cortos para encontrar la mejor manera de innovar. Pixar necesita probar, equivocarse, fallar, volver a empezar hasta que encuentra la película que después resulta exitosa. Pero en el medio apoyan a sus trabajadores a que se equivoquen rápido para encontrar el mejor recorrido. Son distintos escenarios, hay saber dónde en el cual de ellos cada uno de nosotros está trabajando. Ahí vuelvo a compartir. Después está la seguridad de contribución, y es como en la vida, la seguridad de contribución es un privilegio que se gana. Tiene que estar fundamentada esa seguridad de contribución, según el aporte que hacemos al resultado. Con los hijos nos pasa con colaboradores, tienen que demostrar ese compromiso, no solo cumplimiento.
La autonomía no es gratis. La autonomía requiere responsabilidad y aporte al resultado. Y finalmente, el patrón de innovación es probar mucho y triunfar poco en un marco de diversidad de pensamiento. La inclusión allí es fundamental. Y por eso hablamos de fallos inteligentes, porque son los que permiten rápidamente encontrar el mejor camino y no malgastar un montón de tiempo y llegar al final y darnos cuenta que esa película no va a funcionar, por ejemplo, en el caso de Pixar, o ese producto no va a funcionar. Requiere todo un trabajo con el mindset de esas personas para que puedan animarse a dar ideas que quizás no funcionen. Mucha fricción intelectual y muy baja fricción social es lo que ahí se promueve. Y para eso se requiere una elevadísima seguridad psicológica. Si, por ejemplo, abrimos un espacio de formación de nuevos integrantes del equipo o de nuevos miembros de la organización y cuando van a exponer sus ideas, el líder es el primero que habla y dice, nada de esto va a servir, vamos a seguir como hasta acá, la posibilidad de que vuelvan a aportar nuevas ideas baja enormemente. Eso no contribuye a la seguridad de contribución justamente. Aquí tenemos una mirada muy valiosa de Amy Edmondson, quien nos muestra la relación entre seguridad psicológica y responsabilidad. Cuando hay baja seguridad psicológica y baja responsabilidad es el mundo de la apatía. No hay aportes, no pasa nada, me da igual. Si hay alta seguridad psicológica, pero no le damos responsabilidad a la gente, están en zona de confort. Tampoco es deseable. La situación más terrible es la de baja seguridad psicológica, mientras que exigimos mucho a esos trabajadores. Y esto genera lo que ella llama zona de ansiedad interpersonal. Esto tiene que ver con esos incidentes que yo les compartía, esa enfermera que la segunda vez prefirió callarse la boca, ese empleado del Columbia, de todo el proyecto Columbia, que prefirió o sintió que ni siquiera tenía la chance de poder expresar lo que estaba pasando. Esto tiene que ver justamente con todos los riesgos psicosociales, estrés, ese efecto sobre la salud de las personas, que incluso para protegerse a veces van contra sus propios valores. Un ejemplo, en un banco en Estados Unidos donde querían ser el mejor banco y que cada persona que era cliente comprara 8 productos que ofrecía el banco y los empleados tenían tanta presión que iban contra sus propios valores ofreciendo esa cantidad de productos para no perder su trabajo en una época de mucha crisis en Estados Unidos. Hasta que esto estalló y volaron muchas cabezas. Esa es la zona de ansiedad en los vínculos interpersonales, que es lo que lleva al silencio. Ese silencio a veces se palpa solo entrando en las organizaciones. Si ustedes detectan silencio en la organización, por un lado, y por el otro saben que existe mucho radio pasillo, eso tiene que ver con la baja seguridad psicológica. Cuando hay silencio, los líderes se están perdiendo el loop del feedback, esto es, toda la información de lo que ocurre en la parte baja de la pirámide, que es indispensable para que la alta dirección tome después decisiones. Esos datos son necesarios, son indispensables, por eso la seguridad psicológica es tan importante para la maduración de la cultura de inocuidad. Y necesitamos para eso estar en zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje es la zona en donde la seguridad psicológica es alta y es la zona en la cual vamos dando autonomía de la mano de responsabilidad de manera fundamentada. Y esto no quiere decir que no haya miradas distintas, que no haya conversaciones en donde deberemos resolver esas miradas distintas. Y esto no quiere decir que todos tengan que estar de acuerdo. Se pueden encontrar muchas maneras para que un equipo se ponga de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo cuando no está de acuerdo en algo. Y eso es lo que lo convierte en equipo y deja de ser simplemente un grupo de personas.
Entonces puede ser que se encuentren hoy con la cultura heredada, donde hay silencio, secretismo, miedo, ansiedad, equipos disfuncionales o quizás grupos de personas con mucha lucha de egos. La gente se autoprotege y está con corazas de autoprotección, lo que da rigidez a las interacciones, donde la gente está en un desempeño subóptimo y escaso compromiso, solo cumplimiento. Hago hasta acá. Esto tiene que ver con la baja seguridad psicológica, promovida muchas veces por esa mirada escasa de la vida. Es mirar la vida como si fuese una torta y que si otro come un pedazo más, yo me quedo sin mi porción. Así se mira el poder en estas organizaciones. Y nadie quiere perder poder, cuando en rigor cada trabajador necesita un cierto nivel de poder para hacer lo que tiene que hacer. Nadie pierde poder. Por otra parte, Ma- María Claudia, no se está escuchando. Sí, después de salir tu audio, Claudia. María Claudia, no se escucha. ahí está, no sé por qué se cerró el micrófono. Así que vuelvo a compartirles ahora sin la pantalla. Podemos haber heredado una cultura que quizás en algún momento fue útil en otro contexto, un contexto menos cambiante, un contexto mucho más estable, que ya no es más así, y que hoy genera entonces rigidez, miedo, el ocultarse para no ser visto, para no ser humillado, para no ser avergonzado. Eso habla de luchas de egos muchas veces en quienes están en función de liderazgo. Y acá estoy anticipando, la figura más importante para poder crear esta seguridad psicológica es el líder, justamente, desde el ejemplo. Esto tiene que ver con una mirada escasa de la vida. Una mirada escasa de la vida tiene que ver con pensar la vida como una porción de torta, de modo que se va a acabar. Y si hay mucha gente para comer, yo me quedo sin mi porción de torta. Esa es una mirada escasa de la vida. Así se mira el poder muchas veces en las organizaciones, y nadie quiere perder poder. Pero en realidad, eso es una mirada de suma cero en la vida. Y no es así la vida en muchas cosas. Si es una torta, obviamente se puede acabar, pero la vida no es eso. Y el poder tampoco es eso, porque cada persona en una organización necesita poder para poder hacer lo que tiene que hacer. Algunos necesitan más, otros necesitan menos, pero no se agota, no suma cero. Si uno tiene, el otro pierde. Cada uno puede tener el poder que necesita. La mirada escasa es lo peor que podemos tener. Mirar a un colaborador con mirada escasa, con la mirada de no es suficiente. Eso habla de exigencia, habla de manipulación o coerción incluso en los extremos. Entonces, cuidado con la mirada escasa porque es muy común, lamentablemente para todos es muy común. Y como uno mismo se mira, si uno se mira desde no soy suficiente, el ego está a full. Es poder mirarnos en un camino de aprendizaje. En la vida es así. Aprendemos a cada momento y los contextos cambian a cada momento. La mirada de abundancia es lo que nos da la tranquilidad de poder tener recursos para ir aprendiendo paso a paso y rodearnos de gente que justamente nos pueda acompañar para ese desarrollo y ese crecimiento, que puedan hablar, que puedan levantar la mano y que puedan contribuir. El diseño de la cultura es estratégico, de la cultura organizacional, que es la que rodea a la cultura de inocuidad. No están separadas. Y hay que revisar entonces el liderazgo, cómo funcionan los equipos, si son verdaderamente equipo o son solo un grupo. Que el consenso es una manera de lograr de ponerse de acuerdo, pero hay muchas otras maneras de ponerse de acuerdo y no siempre el consenso es la manera. Hay muchas otras.
y habrá que encontrarla para cada situación. Eso es lo que hace a un grupo de personas equipo. ¿Cómo ponernos de acuerdo cuando no estamos de acuerdo? Comparto ahora sí. Un factor crítico de éxito es el diseño entonces de la cultura, que va a permitir además alcanzar una cultura de inocuidad que vaya madurando paso a paso, aceptando donde estamos hoy y encontrando la manera de avanzar. Hemos escuchado a veces con Pablo la creencia de que ya tienen que estar en un nivel más maduro. Lo que se requiere es saber dónde estamos, aceptar dónde estamos, ser muy honestos con dónde estamos y empezar a avanzar en la transformación cultural para poder así madurar al paso siguiente, paso a paso. Y lo que dice Timothy Clark, que el trabajo más importante de un líder, por encima de la creación de una visión y el establecimiento de una estrategia, es actuar en el papel de arquitecto social y alimentar un contexto en que las personas reciban respeto y permiso para sentirse incluidos, aprender, contribuir e innovar. Respeto refiere al nivel general de consideración y estima que nos otorgamos unos con otros, es valorar a ese otro. El permiso refiere al permiso que damos a los demás para participar como miembros de una unidad social, el grado que le permitimos de influir en nosotros y participar en lo que hacemos. Y esto es válido para cualquier unidad. Por lo tanto, el punto fundamental es que esos líderes modelen desde el ejemplo. Y cuando se dice una cosa y se hace otra, es donde se hace trizas la seguridad psicológica. Una cultura de seguridad psicológica es una cultura en la cual se modelan y reconocen los actos de vulnerabilidad. Entrar a una empresa y presentarme es un acto de vulnerabilidad. Ser curioso y hacer una pregunta es un acto de vulnerabilidad. Cometer un error es un acto de vulnerabilidad. Dar una idea es un acto de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros queremos que esas personas se sientan parte, que exista sentido de pertenencia, que se pongan la camiseta realmente, que se comprometan, que aprendan y que contribuyan, necesitamos reconocer esos actos de vulnerabilidad y expresar gratitud por una idea, gratitud porque han indicado que se han olvidado de algo y rápidamente se resuelve. Y hay que reconocer a las personas en sus actos de vulnerabilidad, hasta con un simple gracias. Yo no voy a lograr que la gente se muestre vulnerable porque yo imponga que de acá en más todos van a decir lo que les pasa. No es eso la seguridad psicológica. Yo como líder soy el que tengo que modelar los actos de vulnerabilidad. Y yo puedo hacer una pregunta, y yo puedo presentar una idea que está verde y decir está verde, veamos cómo podemos mejorar esta idea. La vulnerabilidad es el elemento número 1 de la química del liderazgo, porque a partir de ahí podemos alcanzar seguridad psicológica de la mano del coraje. Y esto es lo que genera conexión y sentido de pertenencia. Se puede medir, y acá lo que es importante es que es muy variable en una organización la seguridad psicológica, porque depende mucho del líder y por lo tanto puede variar de un equipo a otro. Otro elemento fundamental es la inteligencia emocional, que define Timothy Clark como la capacidad de interaccionar de manera efectiva con otros, en donde yo puedo poner nombre a mis emociones y encontrar un espacio para elegir cómo responder y no estar reaccionando a los gritos de acá para allá. Y la seguridad psicológica es justamente la inteligencia emocional colectiva de un equipo. En eso impacta el líder. Y si hay seguridad psicológica, no hay secretismo, no hay silencio, hay datos de qué le pasa a la gente, qué necesita la gente.
de ideas de la gente, de contribuciones de la gente, y esto ayuda a tomar decisiones valiosas para la maduración de la cultura, para prevenir un incidente de enfermedad transmitida por alimentos. Quiere decir entonces que si queremos avanzar por los diferentes niveles de madurez de la cultura, necesitamos seguridad psicológica, que es lo que va a permitir gestionar el factor de riesgo del observador y su mundo, para así evitar accidentes personales y reducir el riesgo del consumidor.